vamos a empezar a ver el modelo vista controlador 2. Así que, bueno, acá tenemos los packages, ¿sí? En source package vamos a tener los siguientes. Para los controladores, para las acciones, para la parte de negocio y servicios, y los JSP, ¿no? En los web package, page. Bien. Bueno, empecemos a ver la parte de negocio, que sería la clase alumno, ¿sí? Nosotros vamos a hacer modelo vista controlador con un ejemplo de alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a observar los atributos que vamos a tener: nombre, apellido, legajo y carrera, ¿sí? Esos son los atributos que vamos a tener. El constructor sin parámetro, el constructor con parámetros, los getters, setters, ¿sí? Y vamos a tener sobrescrito el método override, ¿sí? Perdón, el método equals, ¿sí? Lo vamos a sobrescribir. Entonces esto va a recibir un objeto y va a comparar si ese objeto es igual al que yo tengo en mi array list. Si ese objeto es igual y además contiene los mismos valores, lo voy a utilizar para poder hacer el borrado, ¿sí? Recordemos que nosotros, para poder borrar un elemento de un array list, necesitamos el método equals, que implícitamente se ejecuta para comparar, ¿sí? Pero bueno, nosotros no solamente tenemos que ver si es un objeto de la misma clase, sino tiene que tener los mismos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a querer borrar un alumno a través de su nombre, por lo tanto voy a necesitar que los valores sean también los correctos, ¿no? Bien, por eso acá tenemos que getClass, ¿sí? Tiene que ser igual a el objeto, ¿no? ¿Sí? Que nosotros le pasamos acá, ¿sí? Bien. Bueno, después tenemos servicios. Acá en servicios tenemos alumno servicio. Bueno, entonces ya dijimos que sobrescribimos el método equal para poder comparar el objeto que yo voy a crear, ¿sí? Para comparar si es alguno de los que están dentro de ese array list. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué voy a crear otro objeto? No, en realidad no estás creando otro objeto, estás creando una referencia a ese mismo objeto, ¿sí? Si es el mismo, no se crea uno aparte. Se crea, a lo sumo puedo crear otra referencia que apunte al mismo objeto. A ver cómo lo podemos explicar un poco mejor. Vamos a suponer, yo acá tengo en una cierta dirección de memoria, perdón, en una cierta dirección de memoria voy a tener un objeto. Ese objeto es la instancia de alguna clase, por ejemplo, de la clase alumno, ¿sí? No sé, me lo voy a llamar alumno 1. ¿Sí? Esto tiene el nombre, su apellido, bueno, todos los atributos con sus valores ya, ¿no? Porque es un objeto, etcétera, ¿sí? Y esto está referenciado mediante este nombre, alumno 1. Está referenciado a esta posición de memoria. Esto en realidad es una posición de memoria, ¿sí? No sé, lo puedo llamar dir 01, ¿sí? Para
decir de que esto es una posición en la memoria. Bien, entonces yo lo que voy a hacer para comparar si se encuentra este objeto dentro de una array list, ¿sí? Entonces tengo la array list y voy a tener este objeto guardadito acá. Bien, y esto se llama alumno 1, ¿no? Tiene su propio nombre, apellido. Vamos a poner que es Juan y Pérez. No sé, vamos a suponer que es este. Entonces, cuando yo haga nuevamente alumno, alu borrar, vamos a llamarlo así, igual new alumno, y bueno, le paso Juan, le paso Pérez, y todo lo demás deben ser lo mismo, ¿sí? Todo legajo y carrera tienen que ser iguales a este. Entonces en realidad yo no estoy creando otro objeto, ¿sí? Lo que estoy creando es otra referencia al mismo objeto. Entonces si esta referencia, ¿sí?, tiene los mismos valores que esto, y pertenece por supuesto a la misma clase, entonces voy a poder hacer la operación de borrado. Bien. Bueno, acá entonces vamos a ver servicios. Fíjense que acá tenemos static. ¿Para qué usamos static? Para que esto, antes de que yo instancie una clase, ¿sí?, ya directamente se ejecute, ¿sí? Por lo tanto, no voy a necesitar hacer la instancia de un objeto para que esto se llegue a ejecutar. Esto se va a ejecutar ni bien arranca la clase, ¿sí? Bien. Después tenemos el método buscar uno, ¿sí? Es con un bucle for each. Vamos a iterar sobre la lista de alumnos y vamos a decir, bueno, si alumno.getNombre.equals nombre, entonces me va a retornar ese alumno, ¿sí? Entonces, si ese nombre coincide con el nombre de ese alumno que estoy buscando, que lo paso acá, entonces me va a retornar ese alumno. Y si no, me retorna null. Después tenemos buscar por nombre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a tomar la lista de alumnos, ¿sí? Y lo que vamos a devolver es un listado con todos los alumnos que coinciden con un nombre o que empiezan con cierto carácter, ¿no? Por ejemplo, supónganse que tenemos Juan Pérez y Julián Gómez. Entonces, si yo pongo Who, me va a traer a los dos. Ahora, ya pongo Juan, no, me va a traer solo lo que se llamen Juan al principio. Para eso utilizo Star with, ¿sí? Muy bien. Después tenemos buscar todos, que me retorna la lista de alumnos. Insertar el alumno, lo inserto con el método add de ArrayList. Y borrar con el método remove. Ok. Recuerden que cuando yo uso remove, el ArrayList ejecuta implícitamente el método equals y bueno, como yo ya lo tengo sobrescrito, va a hacer lo que yo le pida. Entonces va a comparar que sea el mismo objeto y que tenga los mismos valores, ¿sí? Bien, en ese caso lo va a borrar. Bueno, tenemos la parte de negocio, tenemos los controladores, ¿sí? Fíjense que vamos a ver primero las acciones. ¿Cómo funciona esto del modelo vista controlador? Va a haber, el servlet va a recibir varias peticiones. A ver si lo llego a tener acá.
Muy bien. Acá tenemos un servlet con distintas funcionalidades, ¿no? Y yo puedo tener más de un servlet con sus funcionalidades. Bueno, lo que yo quiero hacer es, por un lado tengo la parte de navegación, que es el formulario, y por otro lado la parte de negocio, que son listar, insertar, borrar. Bueno, lo que yo quiero es separar las responsabilidades, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que un solo servlet se encargue de recibir todas esas peticiones, ¿sí? Entonces vamos a delegar las responsabilidades en el servlet, que se llama, bueno, le puedo dar el nombre que quiera, pero va a ser un front controller, ¿no? Que es el que va a encargarse de todo, ¿no? Y a medida que yo le vaya pasando funcionalidades de otros servlets, esto va a ir creciendo en tamaño, ¿no? Bien, muy bien. Entonces el front controller se va a encargar de gestionar todas las peticiones que yo haga, ¿sí? A través de una interfaz que va a tener un método que lo tienen que implementar todas las clases que van a contener esas funcionalidades. Esto van a ser clases. Bien, entonces front controller va a usar la interfaz y estas clases van a implementar la interfaz, ¿sí? El método que nosotros, o los métodos que queramos que implementen, y bueno, el server se va a encargar de instanciar estas clases y ejecutar, eh, bueno, lo que necesite hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces eh, cómo es la interfaz acción. Acción es un método, ¿sí? La interfaz acción tiene un método que se llama ejecutar de tipo void, recibe un request y un response, ¿sí? Y bueno, este es el método que va a usar, va a tener declarada la interfaz. Después tenemos estas 5 clases que van a hacer lo siguiente. Filtrar nombre. ¿Qué va a hacer? Va a instanciar va a instanciar a la clase servicio, va a tener un despachador que lo va a enviar a un JSP, lista alumnos, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que se va a encargar de hacer esto, ¿no? Como atributo, ¿sí? Le vamos a dar lista alumnos, lo vamos a llamar así, y lo que vamos a hacer es buscar por nombre, ¿sí? Vamos a este método, a este objeto de la clase servicio, vamos a utilizar el método buscar por nombre y vamos a poner request get parameter filtro nombre. Con eso vamos a recibir el nombre del formulario, ¿sí? Y bueno, se va a encargar de filtrar todos estos elementos. Bueno, después borrar acción, ¿qué hace? Bueno, instancia servicio, la clase alumno servicio, ¿sí? Crea un alumno, ese alumno va a venir de un formulario, fíjense que estoy utilizando getParameter, y bueno, tienen que coincidir todo, ¿no? El nombre, apellido, legajo, carrera, ¿sí? Bueno, luego a este objeto servicio lo vamos a borrar, le vamos a pasar este alumno y se lo vamos a pasar nuevamente esto a la lista, ¿sí? Bien. Lista, bueno, ahora lo vamos a ver eso. Insertar acción, ¿sí? Insertar alumno, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir un nuevo alumno, ¿sí? También la clase alumno servicio en la instancia, recibo lo que hay en el formulario, este, acá hay un pequeño error, esto es borrar, perdón, esto es borrar, entonces acá lo estamos borrando, ¿sí?
Es insertar, perdón. Bueno, entonces acá ¿qué tengo en insertar? Recibo todo lo que hay en el formulario, ¿sí? Para insertar. Entonces decimos, bueno, si nombre, apellido, carrera, legajo son distintos de null, o sea, que no son nulos, y que tampoco legajo esté vacío, entonces, ¿qué hacemos? Parseamos lo que hay en legajo a un entero, bueno, y entonces creamos una instancia de alumno, ¿sí? Creamos la instancia de alumno servicio, y en servicio obtenemos el método insertar, le pasamos el alumno, y luego lo enviamos a la lista. Muy bien. Formulario, ¿qué es lo que hace el formulario? Bueno, directamente lo envía a formulariosalumnos.jsp. Bien. Lista alumnos acción. Bueno, ¿qué hace eso? Utiliza el método buscar todos, o sea que me va a mostrar todos los que hay. ¿Sí? Esto se lo pasa a el JSP lista de alumnos. Bien. Después tenemos el formulario JSP. Simplemente es ingresar los datos de ese formulario y fíjense la ruta que tiene, serlo el controlador, insertar alumno. Bien. Y lista alumnos. Lista alumnos, fíjense que podemos insertar un alumno, podemos filtrar, y bueno, mediante un bucle for each, si la lista de alumnos no está vacía, me va a ir mostrando cada uno de los valores que tiene. ¿Sí? Si quiero borrar, tengo acá también para llenar lo que quiero borrar y lo envío y listo. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Tiene que entrar por el server controlador. Server controlador, acá lo tenemos. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el método doGet que va a procesar la petición. Tenemos el método doPost que también va a llamar al método procesar petición. O sea que entre por donde entre el request, nosotros lo vamos a procesar mediante este método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a captar el último texto que está después de la última barra, ¿sí? Bien, entonces instanciamos alumno servicio, dispatcher, y bueno, si esto es igual a lista, si acción equals lista, entonces creo una lista alumnos acción, o sea, un objeto de la clase lista alumnos acción y lo ejecuto, ejecutar, ¿sí? Recuerden que todas estas clases están instanciando, están sobreescribiendo el método que está en la interfase, ¿sí? Todas las clases que vimos acá. Acá lo vemos, ¿ven? Override, public void, ejecutar, y eso está en la interfaz, ¿sí? Bien. Sí, bueno, si esa acción es igual a borrar, entonces creamos una instancia de alumnos borrar y ejecutamos con lo que tiene ejecutar en esa clase, ¿no? Ahí tenemos el tema de polimorfismo. Bueno, si es filtrar, hago una instancia de la clase filtrar nombres, y si no ninguna de ellas, significa que es insertar, ¿sí? Bueno, entonces corremos esto.
Lo único que tienen que hacer ustedes es crear una clase que se encargue de modificar los datos de un alumno, ¿sí? Que le pidan todos los datos que quieran modificar. Bien, eso es lo único que tendrán que crear un formulario para que puedan ingresar esos datos y modificarlos. Vamos a esperar un poquito que arranque esto. Yo les paso después los códigos para que lo hagan. Bueno, yo voy a arrancar. Esperen un segundito. Bueno, entonces acá ponemos salvo el controlador. Fíjense que no me muestra nada, ¿no? Yo tengo que poner lista para que recién ahí me aparezca mi listado de alumnos. Bien. ¿Puedo poner uno nuevo? Muy bien. Vamos a ponerle Alejandro. Zar. Carrera. Arquitecto Java. Y abajo cualquiera, no importa. Aceptamos. Y acá se agregó. Vamos a poner Alberto. Python. Y le vamos a poner otro level. Bueno, ahora sí queremos filtrar. Fíjense, por ejemplo, si quiero filtrar estos dos que empiezan con AL. Le ponemos AL.
y me filtraron los dos que empiezan con al. Pero si yo ahora agrego la tercera letra, solamente me va a filtrar este, ¿sí? Eso porque está utilizando el método start with, ¿sí? Jorge, uy, ¿qué hice? Bueno, ahí está. Ok, bien. Si quiero borrar alguno, borro, borro. Y bueno, ahí está funcionando. Lo que tienen que hacer ustedes es poner acá algún botón o algo como para poder modificar alguno, que me mande un formulario, ¿sí? Modifican lo que quieran modificar, el nombre, el apellido, todo lo que quieran, y que nuevamente vuelva acá. Bueno, listo, gracias.